¿Qué vimos? A ver, ¿qué conclusión? Yo puse como pretexto el videíto este de tiempos modernos. ¿Por qué? Porque en realidad, para cambiar un poco la onda de leer y contestarme una pregunta o algo por el estilo, la película Tiempos Modernos la usé como un disparador para que, de alguna manera, reflexionaran a partir del material que tenían que leer, cómo podían conectar estas teorías con lo que estaban viendo, ¿sí? Bueno, ¿qué encontré y qué reflexionamos con Vanina también? Bueno, había algunas cosas que por ahí quizás no se contextualizó. No fueron todos, pero no se lograron contextualizar. No fueron todos, fueron unos pocos casos que me llamaron la atención, pero que después traté, hoy mientras preparaba la clase, de ver por dónde podía llegar a haberse dado la confusión. Cuando yo preguntaba, por ejemplo, en dónde se contextualizaba la peli, que obviamente son 5 minutos los que les puse y que era justamente ¿Escuchan todos bien? ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí. Okay. Sí, sí. Bueno, cuando no, si hablo muy rápido o algo me avisan, levanten, háganme una seña o algo. Bueno, cuando yo les preguntaba en qué momento se contextualiza la peli, me dijeron en la revolución industrial. Bueno, yo en un primer momento, mi primer respuesta fue no, la revolución industrial 1776, máquina a vapor, ¿sí? Entonces, esta película, inclusive yo le puse hasta entre paréntesis cuándo se había filmado, 1776, perdón, 1776, 1936, y fíjense que ya había autos, se debe ver un poquito más allá de la escena en la fábrica, que lamentablemente lo que nosotros generalmente le poníamos como el corto eran 9 minutos, que incluía la escena de cuando la gente iba a trabajar, que salían del subte, todos como ovejitas, yendo para las grandes fábricas, se veía el transporte, se veían los camiones, o sea, ya había transporte, ya había varias cosas que se podían vislumbrar de una época más del siglo XX, ¿no? Entonces, podían rápidamente identificar que estábamos hablando de una época más cercana a las teorías que ustedes, si leían el apunte, iban a identificar que era más tayloriana, más de la época de Fayol. Y efectivamente la respuesta correcta era estaba enmarcada en las teorías clásicas. Podíamos llegar a hablar de una época entre 1900 y 1950, y las teorías que aplicaban eran la teoría científica de Taylor y la funcional de Fayol. Y entonces podíamos ver cómo se trataba a los operadores, cómo eran las actitudes de los supervisores, de los jefes de planta, las funciones que se podían llegar a vislumbrar en esta fábrica, ¿sí? Cómo se trataba el obrero, etcétera, ¿no? Así que bueno, muestra los inicios de la aplicación, esta película muestra los inicios de la aplicación de estas dos teorías clásicas, básicamente, ¿no? O sea que la respuesta iba por ese lado. Ahora, si alguien me dice, pero Nancy, ¿por qué no podemos hablar de una revolución industrial también? Y yo le digo, bueno, pero ¿de cuál estás hablando? Los que respondieron revolución industrial. ¿Cómo de cuál? ¿De la primera o la segunda, decís vos? No sé, de la que sea, ¿de cuál revolución me están hablando? Y para mí, yo justamente contesté que podía ser en la Revolución Industrial, pero me estaba refiriendo a la segunda, que se extiende hasta 1914 más o menos. Pero sí, me quedaba un poquito desfasado, porque en realidad la película era del 36. Por eso me quedaba ahí medio desfasado, pero yo me refería a la época del 14. Está bien. Como cuando, si hablamos de la revolución industrial,
La revolución industrial es como que siempre nos remitimos más a hablar como de la primera. Es muy raro que si hablamos de la segunda no hagamos connotación a las características o que identificamos nosotros, porque siempre hay como muchos debates acerca de los años en los que cortan las revoluciones. Pero sí es verdad que yo dije, bueno, si contestaron revolución industrial, pueden referirse a las diferentes. Yo, digamos, como socióloga estoy trabajando bastante en lo que es la cuarta revolución industrial, porque una de mis líneas de investigación es sociología del trabajo. Entonces estamos viendo los impactos de la cuarta revolución industrial, que se da a partir de 1950. Entonces no es que yo desconociera de que podrían haber mencionado la revolución industrial como algo, pero podría haberse mencionado, por ejemplo, lo primero que yo pensé es que hablaron de la revolución industrial de 1776, la invención de la máquina de vapor, y yo dije, no están viendo las demás características del costo, si vieron solamente la fábrica. Porque sí, porque si vos ves, y ahora por ahí la podemos llegar a mostrar a un cuartito que encontré, las diferencias, hay diferencias entre la primera y la segunda, son obvias porque son epocales, tienen que ver con los materiales, tienen que ver con las características, tienen que ver con la energía que se utilizaba en una y otra, tiene que ver, pero podríamos llegar a hablar de una continuidad, pero con marcadas características de la época, ¿no? Entonces si decimos, está situada en la revolución industrial, tenemos que ser más específicos. Que yo creo que en eso yo les voy marcando de a poquito, porque ustedes están en una altura donde ya van a ser colegas nuestros, o sea, ya son profesionales. Entonces cuando hablamos tenemos que hablar con cierta especificidad, con términos con más precisión. Cuando hablamos de un contexto tenemos que hablar de un contexto más preciso, tenemos que decir, estaríamos ubicándonos en la segunda fase de la revolución industrial, caracterizada por el uso de la electricidad, la producción en serie, previa al fordismo, que yo en algunos casos lo puse a eso, porque dije, esta parte de la pregunta está bien, porque ustedes usan las características de acá que son propias del fordismo, y se los puse, creo que en la mayoría de los que contestaron revolución industrial. Pero no la Nancy, primera revolución industrial, ¿se entiende? Nancy, Sí. disculpa que justo te interrumpa, me está diciendo Fran Núñez que está esperando permiso para entrar. Ay, perdón. ¿Está? Hola, Nicolás. Ahí entró. ¿Enzo está? No sé si está Enzo o no está. No, Hola, sí, ¿Enzo justamente está? estoy hablando yo. ¿Enzo está? Sí, Ah, ok. ¿Sos vos que me hablas? claro. Porque no te veo, perdóname. Entonces no sé con quién. Una vieja loca. Está tímido, Bueno. está tímido. Enzo. No, pero Enzo Sala, no Enzo Botaro. Acá está María Agustina. Sí, Enzo Botaro habló recién. Ah, está bien, me confunden los Enzo. Ahí está María Agustina. Bien, bueno. A mí, hola, soy ¿Cristian Cristian. Acevedo está? A mí me pasó lo mismo que a Ana, o sea, me refería a la revolución en la que se empezó a hacer todo en serie, más por la influencia del Fordismo y todo eso, no se me vino no se me vino a la cabeza el tema de la máquina de vapor como la primera revolución industrial, o sea, pues ya en el video se veía que todo se manejaba con electricidad y eso, entonces como que ni siquiera se me vino a la cabeza. Claro, está bien. Yo no es que no desconozca que haya, por lo menos hasta el momento, conocido 4 revoluciones industriales. Claro, estuvo mal de mi parte no aclarar que, o sea, como dicen ustedes, que hay que ser más específico a la hora de desarrollar y bueno, ahí... Claro, porque si, en realidad, si lo leen, no está contextualizada la pregunta. Yo no sé si te estás refiriendo al 1700 o te estás refiriendo, porque parte decía revolución industrial, y después se hablaba sobre las características estas ¿cómo es? De los obreros, de la operación del obrero, y todo esto. Entonces, claro, yo decía, bueno, parte de la pregunta está bien, entonces yo decía, no, chicos, revolución industrial no, la revolución industrial se da en el siglo XVII, o sea, pero parte de la pregunta está bien, o sea,
El tema es que esto que ustedes están hablando es el fordismo, o sea, estamos en la época de la gran depresión económica de Estados Unidos. Y por otro lado también, la primera revolución industrial se da ¿en dónde? ¿Dónde se ¿En da la Estados primera Unidos? revolución industrial? Europa. ¿No era en Inglaterra? ¿Inglaterra no es? Se da en Inglaterra, claro, se da en Inglaterra. Sí, fue en Y Inglaterra. después la segunda fase de la revolución industrial, que sería ya 1870, 1920, más o menos, 1914, como dijo Ana, ponele, en algunos casos lo entienden un poco más, inclusive también, ya incluye a Estados Unidos y a Japón. Entonces, y comienzan a introducirse otros materiales con el motor a explosión. Entonces comienza a ver, al introducirse el motor a explosión, comienza la invención, se da la invención del automóvil. Y la invención del automóvil también da lugar a la industria petrolera. Y bueno, y la electricidad, el cableado eléctrico y un montón de cuestiones más. ¿Entienden? Entonces, Joaquín. Entonces, bueno, ahí se dan los grandes cambios. Con los grandes cambios también se dan un montón de otras cuestiones que, bueno, si ustedes han leído el apunte, lo pueden ver claramente. Todo lo que pasa a nivel social, a nivel económico, con las distintas teorías que tratan de explicar de alguna manera tanto lo referente al trabajo como lo referente al comportamiento humano de las organizaciones, podríamos llegar a decir. Las teorías que tratan de explicar, bueno, que el hombre no es una máquina de trabajo, no es un engranaje más de la máquina, como decía Taylor, de la máquina de productividad, ¿sí? Pero bueno, esos aportes, digamos, hasta el día de hoy, siguen sirviendo para explicar muchas de las cuestiones que vemos en las organizaciones, porque no es que hoy Taylor no se ve en las organizaciones, no, hay muchas organizaciones que trabajan en los sistemas taylorianos. Las empresas automotrices siguen trabajando bajo el sistema tayloriano, ¿sí? Entonces, no es una cuestión de que hoy no existen empresas que no trabajan bajo el sistema de Taylor. No es que Fayol, por más que utilizaron esas palabras que eran un poco simpáticas, como que el ser humano no es una persona que piensa, yo le digo lo que tiene que hacer y él solamente me obedece, y todas estas cuestiones que hablaba acerca del derecho divino, que es como que el jefe es el Dios, que hubo alguien, no tengo acá el cuadernito, pero me lo olvidé abajo. Hicieron cosas muy interesantes en el trabajo. Alguien me dijo, me voy a tomar la libertad de expresarme como, y en la última, no era para mandarlo al frente, por favor, sino que era para que trataran de participar y dijeron, bueno, es como que el jefe, el gerente era como un dios, omnipresente, omnipotente, entonces todo lo veía, todo lo que él decía se hacía, y entonces el supervisor de planta le decían, bueno, aumenta la velocidad y lo aumentaba, y el capataz le daba al obrero como las órdenes y no lo dejaba descansar, y el pobre operario era un engranaje más de la máquina, y cuando Chaplin se mete, viendo esta escena, cuando Chaplin se mete adentro de la máquina y hace como el engranaje de la máquina como uno más, cuando empieza a pasar por adentro de los engranajes de esa gran máquina, esas máquinas inmensas que eran, ahí lo deja bien, porque básicamente es una crítica muy, muy hacia Taylor, esta película, ¿no es cierto? Bien una crítica a Taylor y a sus preceptos, ¿no es cierto? Pero bueno, trata básicamente de dejar y de demostrar las fallas en el aspecto humano de las organizaciones, y que, bueno, y que estaban dejando de lado al obrero, a su bienestar y al beneficio, ¿no? Y a sus beneficios, que no estaban contemplando.